En este pasaje que vamos a leer es al comienzo de la historia del pueblo de Israel y estamos situados en la época en que Jacob, el famoso Jacob, al que sus padres le pusieron como nombre engañador, Dios intervino en la vida de él para cambiar y formar su propio destino y decirle cuál era su verdadera identidad. Y luego que él descubrió su identidad, descubrió también el propósito de Dios para su vida. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob ya estaba viejito, él llama a sus hijos y les declara una palabra profética a cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos les mostró lo que iba a suceder en los tiempos posteriores. Y ese es el objetivo de la profecía. Una palabra de bendición que con el tiempo y en el tiempo de Dios se cumple. Dice Génesis 49 que Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí. Ya se imaginan esa película. El patriarca anciano llama a sus hijos y sus hijos se colocan alrededor de él. Y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros, en los días futuros, en el tiempo futuro. Y comienza él a hablar a cada uno de sus hijos, hasta que llegó a Gad, en el versículo número 19. Y cuando llama a Gad, seguramente a medida que él iba llamando a sus hijos, cada uno se iba acercando más para resaltar el mensaje frente a sus hermanos. Y Gad se acerca y le dice: Gad, tú serás atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. En otras palabras, Gad sería atacado por saqueadores que tratarían de arrasar con su vida y con su linaje, pero que él las iba a atacar y éstas se iban a batir en retirada. O sea que iba a suceder algo, no porque él lo lograra, sino porque alguien iba a intervenir para que esas bandas de saqueadores que lo iban a robar salieran en retirada. Pues usted y yo nos vamos a identificar con Gad hoy. Y vamos a ver cómo lo que sucedió con este hombre y con su linaje, de alguna manera nos ha sucedido a nosotros. Y seguramente usted no se imagina hacia dónde vamos a viajar en el tiempo. Esto sucedió muchos, pero muchos años antes del siguiente pasaje que vamos a leer. Porque tengan en cuenta que la profecía es para Gad y la tribu de Gad, que iba a ser saqueada. Y nos vamos a identificar con él porque también nosotros hemos sido saqueados, robados. La palabra dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero que Jesús vino para darnos vida en abundancia. Y ese saqueo, de una u otra manera, nos ha afectado a muchos. Algunos perdimos a nuestros padres aún antes de nacer.
otros en nuestra infancia. Algunos murieron, otros nos abandonaron, se fueron. Otros hemos sido saqueados en nuestra salud. Otros hemos sido saqueados de muchas maneras. Hemos sido atacados, robados, usurpados, y nos ha afectado eso. Muchos años después, llegamos a Marcos capítulo 5, versículo número 1. Dice que Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. ¿Quiénes eran los Gerasenos? Los Gadarenos, los hijos de Gad. Qué curioso, ¿verdad? Que una profecía habla de Gad y aquí está un hombre representando a su tribu, Gad, la región de Gad, la región de los Gadarenos. Y dice que cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas en sus muñecas y destrozaba sus grilletes. Ya la profecía hablaba de los saqueadores que lo iban a poner en esas condiciones. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó ante él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Saqueadores, demonios. Entonces los espíritus malignos les suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio,
todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que decía. Un gadareno, un hombre de Gad, de la tribu de Gad, del que su antepasado había dicho: asaltadores, saqueadores van a venir sobre ti. ¿Y cómo lo tenían a este hijo de Gad? Sin familia, no tenía hogar. Y una de las cosas mínimas y hermosas que un ser humano necesita es su familia. Estar en familia, contar con su familia, estar cerca de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de los suyos. ¿Qué más le habían saqueado a este hombre? Estaba viviendo no en un hogar cálido, estaba viviendo en las cuevas donde enterraban a los muertos, en un lugar de muerte. ¿Quién de ustedes le gustaría trasladarse a ese tipo de apartamento? ¿Cómo llega un ser humano allá? Y no solamente vivía allá, sino que los demonios lo atormentaban, esos saqueadores lo tenían atormentado, llevado. Y como el hombre se lastimaba a sí mismo, se hería, pues la gente trataba de ayudarlo con ataduras. Tras de que los demonios lo tenían bien atado, la gente lo ataba más. Porque el hombre, cuando trata de reformar, a veces no reforma, ata más. Así que el hombre rompía las cadenas porque de alguna manera dentro de sí había ese sentir en su vida que había un destino para él, que era el destino de la libertad, de la sanidad, de la realización, del propósito. Pero ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué comía? ¿Qué hacía la gente con él? ¿Por qué vivía en ese sitio? Cuando él tiene el encuentro con Jesús, Jesús lo deja completamente libre en su juicio cabal. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy vestido así? Tengo que vestirme, ahora estoy vestido, ahora estoy realizado, ahora estoy limpio. Ahora yo quiero estar con los míos, con mi familia, y yo quiero, ya tiene una razón, un juicio de sí mismo. Está en su juicio cabal. Toda la gente de ese sector, ante el hecho trascendental de la libertad de este hombre de Gad, al ver la manifestación del poder de Jesús,
Ellos no valoraron tanto lo que había sucedido en la vida de este hombre como valorar lo que sucedió en los 2000 cerdos. Porque cuando los demonios salen de este hombre, él les permite ingresar allí. Y los mismos cerdos no aguantan un demonio. Los animales no resisten eso. Y se lanzan por un despeñadero y murieron. Se perdió. Quiere decir que si habían muchos cerdos, porque los cerdos para los judíos es un animal inmundo, era una región que en la antigüedad Moisés se la había entregado como herencia a la tribu de Gad, pero ellos habían perdido su territorio. Esos son los saqueadores que nos quitan nuestro territorio, nuestra propiedad, nuestro espacio, nuestras decisiones, por una forma u otra. Y resulta que este hombre, que lo ha perdido todo, Jesús lo sana, lo libera, y luego Jesús sigue su ruta. Se monta en la barca y se va. Y antes de que él se vaya, este hombre se va hasta la orilla del mar, a la barca, y le suplica que le permita subirse a la barca e irse con él. Y dice la palabra que Jesús no se lo permitió. Porque aquí viene ya el propósito. ¿Para qué nos libera? ¿Para qué nos sana? ¿Por qué nos rompe las cadenas? ¿Por qué hizo lo que ha hecho en nuestra vida? Y entonces él le tiene que enseñar a él cuál es la labor primordial que un ser humano que ha tenido un encuentro con el Señor tiene que comenzar a hacer una misión. Y su misión es su propia familia. Entonces le dice, ve y cuéntale a los tuyos. Cuéntales. No le dice predíqueles, déles doctrina. Ve y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Y dice que él salió, él obedeció, no se subió a la barca ni pataleó, se fue a cumplir la misión. Y fue por Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y va por esas 10 ciudades proclamando: yo fui un hombre que vivía en un cementerio. Yo fui un hombre saqueado. Yo fui un hombre violentado. Yo fui un hombre sufrido. Yo fui un ser humano abandonado. Yo fui un ser humano así, asá, asá. Yo vivía en estas condiciones, pero tuve un encuentro con alguien que transformó totalmente mi vida. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. Y él predica por las 10 ciudades. Luego seguramente llegó a su casa, a su familia. Se imagina cuando él toca la puerta de su casa. A la orden. ¿Quién es usted? No lo conocían. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso el título de este sermón es Libertad de los saqueadores. Libertad de las bandas saqueadoras. Usted y yo fuimos asaltados
en nuestra buena fe. Fuimos asaltados religiosamente, fuimos asaltados espiritualmente, fuimos asaltados de muchas maneras. Vivíamos en las condiciones más terribles, sin propósito, sin destino, pero Jesús vino para hacernos libres de esas bandas de saqueadores. ¿Para qué? ¿Para qué soy libre? ¿Para qué el encuentro con Jesús? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? De conocer al Señor. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y ahí es donde, mis hermanos, tenemos que comenzar a contarle a nuestra propia familia lo que sucedió en nosotros. Contarles. No es hablarles de religión, es contarles: Jesús hizo esto por mí. Él me transformó, hizo esto, hizo aquello. Pero luego, usted bendecir su propia familia con el mensaje de la palabra, pero bendecir a muchos seres humanos que están como usted estaba o peor que como usted estaba. Y dice la palabra que él no se subió a la barca con Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos subirnos a la barca con Jesús? Pero ese no es el propósito de Dios para nosotros, que nos subamos a la barca con Jesús. Déjalo que Él se vaya. Ahora tú tienes a Jesús en tu corazón y tú eres y te conviertes en las manos, en los ojos de Jesús. Él se va físicamente, pero Él está dentro de ti. Prueba de esto es que este hombre se va por esas 10 ciudades a predicar. Y pasamos a otro capítulo y mire los resultados de lo que significa hacer las cosas cuando hay que hacerlas, obedeciendo. Marcos capítulo 7, verso 31 al 37. Dice que Jesús salió de la ciudad de Tiro y subió hasta otra ciudad llamada Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región. ¿Cuál región? De las 10 ciudades. Ahora Jesús va para las 10 ciudades. Pero es que antes había enviado a alguien a las 10 ciudades. ¿Quién fue? Este descendiente de Gad, el gadareno, que ni nombre tiene. Sencillamente es de la región de Gad. Pero ahora Jesús va a la región de las 10 ciudades. Y cuando él llega, le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla. Sordo y no podía hablar bien. No podía escuchar, no podía comunicarse. ¿Y por qué la gente le trae ese tipo de personas a Jesús? Porque hubo un misionero que cumplió con llevar el mensaje. Yo encontré a un hombre que hizo esto conmigo. Y alguien se dio cuenta que Jesús viene a estas 10 ciudades, y si Él lo hizo con él, lo puede hacer conmigo o con mi hijo. Y le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Dice que Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Lo sacó del bullicio, venga, a solas. Dice que metió
sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Y después que hace esto, dice que mirando al cielo, suspiró profundamente, tomó aire y dijo con autoridad: Éfata, éfata. ¿Qué significa? ¿Qué? Dígalo fuerte. Ábranse. Esta era una región donde necesitan la intervención de alguien que le dice a esa banda de saqueadores que tenían a este hombre sordo y mudo: ábranse. Para eso viene Jesús, para que se abran los saqueadores. Y dice que al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y su lengua, ¿qué? Se desató. Pudo hablar. Se desató la lengua. De modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie. Pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es que. Un aplauso para él porque lo hace maravilloso. Y después de decir que hace todo maravilloso, dice hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Saqueadores que nos impidieron oír la voz de Dios, oír el consejo de Dios, oír la dirección de Dios. Saqueadores que nos enredaron la lengua para contar, para hablar, para proclamar la grandeza del Señor. Entonces son 3 episodios que hemos leído. El primero, la profecía, muchos años. Ahora la realidad de Gad. Por alguna razón esa tribu perdió su tierra, perdió todo. Y ahora ese sector estaba habitado más por los griegos. Decápolis, ciudades griegas. Entonces los griegos se habían instalado allí con su sabiduría, su inteligencia, sus cosas, pero también con su paganismo. Algunos de los autores bíblicos y teólogos han dicho que esos cerdos que estaban allí cultivados eran más que todo para ofrecerlos en sacrificio a los demonios, a los dioses. Y por eso ellos le pedían a Jesús que se fuera, porque le estaba dañando su negocio. Entonces, veamos los puntos centrales de cómo se cumple esta libertad de los saqueadores. Primero que todo, Jacob profetiza a su hijo Gad que un batallón lo iba a atacar, pero que él iba a salir en victoria. Cuando Cristo llega a la tierra de los Gadarenos, que es los descendientes de Gad, libera a este endemoniado que estaba endemoniado por un batallón de demonios, una legión. De modo que este Gadareno termina en victoria
en la mano de Jesús, porque es la única manera de ser victoriosos, conociendo a Jesús. Esto no se trata de religiosidad o de cambiar de religión. No, es que es el encuentro con Jesús, el que hace maravillas, el que nos da sentido de vida y pertenencia. Y luego Jesús le dice, ve y háblale a los tuyos las cosas maravillosas que tú has visto. Y él sale rumbo a Decápolis. Este hombre predica en estas 10 ciudades y lo hace bien. También lo hace que cuando Jesús vuelve a Decápolis, una multitud sale a recibirlo. ¿Por qué usted no es un buen mensajero? Porque usted no vive lo que predica. Entonces la gente no sale a recibir a Jesús porque no ha visto en usted la evidencia de que Él es maravilloso, que Él cambia, que Él transforma. Jesús se va, pero este gadareno le predica a estas ciudades en su nombre y prácticamente convierte estas 2 ciudades, Tiro y Sidón. Tan así que Jesús en una predicación dice, mire, en el día del juicio, las ciudades de Tiro y de Sidón se van a presentar como testimonio de que escucharon, se arrepintieron y se salvaron. Y ustedes que conocen la palabra de Dios, se quedaron. Ciudades como testimonio. Así que lo que produce Jesús en la vida de un ser humano trasciende físicamente. Cuando Jesús es sacrificado en la cruz, el enemigo creyó que lo pudo expulsar a Jesús de esta tierra para siempre. Pero, tal como hiciera antes, dejó un batallón de personas, oiga bien, que en alguna ocasión fueron atormentados y oprimidos por las fuerzas de la oscuridad, pero que ahora vamos a predicar en su nombre. Satanás creyó que había destruido a Jesús en la cruz. Se oscureció la tierra y lo vio allá y dijo, no, te gané. Pero no supo que se levantaron batallones de personas a lo largo de la historia del cristianismo, de hombres y mujeres que han proclamado el nombre de Jesús. No una religión, el nombre de Jesús. Jesús me cambió, Jesús me transformó. Nosotros somos aquellos gadarenos que alguna vez fuimos esclavos del pecado, de la enfermedad, de la pobreza. Así que el pasaje nos muestra a Jesús salvando primero a sus discípulos de unas fuerzas físicas de la naturaleza, pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles o incontrolables para el hombre, sino que también hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Cuando Jesús traspasa el lago para llegar a Gad y encontrarse con el gadareno, hay una gran tormenta. Y la barca se hundía y los vientos eran recios. Y Jesús calma la tempestad y ordena. Y eso que puso en pánico, porque los terremotos, las inundaciones, el poder de la naturaleza hace que nosotros quedemos sacudidos. Y eso tenía a esa gente con miedo, a los discípulos. Pero peor, pasan de esa emoción a encontrar un endemoniado en unas condiciones espirituales terribles. Entonces pasa de una emoción de un problema físico a un problema espiritual. Y es que hay una realidad, mis hermanos. Sí, los poderes de la naturaleza son grandes, son fuerzas físicas que uno a veces dice, ¿y por qué? Y muere muchísima gente.
Y a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué sucede esto y esto y esto? ¿Y por qué murió tanta gente? ¿Dónde está Dios? Pero el poder de la naturaleza no es tan tremendo, y aunque impacta mucho, es peor el poder espiritual de los demonios. Por eso Pablo dice en Efesios 6, 11 y 12 así, advirtiéndonos de esos poderes espirituales que son reales, así como son reales los poderes de la naturaleza. Y les dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra ¿qué? Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Son fuerzas espirituales que estremecen, y es una realidad, y por eso muchas iglesias no creen en esto de la liberación. Los demonios son realidades. Pero veamos rápidamente qué pasó. En primer lugar, esa región de los Gadarenos se convirtió, esa tierra que era una tierra de una tribu que adoraba a Dios, ahora es un territorio gentil. Ahora está dominado por griegos. Es decir, lo primero que afectó a este hombre y a esta tribu fue perder su territorio. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con usted y conmigo, que perdamos nuestro territorio en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro hogar. Ellos perdieron su territorio. Ahora estas ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos, sus anfiteatros, estaban consagrados a una manera griega de vivir. Ojo con eso, mi hermano, porque el mundo quiere meterse en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su educación. Saqueadores. En segundo lugar, este hombre tenía un espíritu inmundo. Estaba poseído por demonios. Son realidades espirituales que encontramos. Él estaba poseído por un demonio y solo Jesús lo confrontó. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Nadie podía pasar por aquel camino. Este endemoniado es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía a este hombre tener tanta fuerza física para romper cadenas si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? Y ese es el hombre que es saqueado espiritualmente. Tiene mucha fuerza física, revienta cadenas, no se deja dominar por nadie, pero espiritualmente es débil. Andaba dando voces, gritando, aquí estoy, asustando en los montes y en los sepulcros. Y esto nos muestra su profunda angustia, el dolor, el tormento interior de este hombre, mientras deambulaba por las montañas, las tumbas excavadas en esos acantilados, pero también nos recuerda su estado y su final. Dice que él vivía entre los muertos. ¿Cómo un ser humano llega a esas condiciones? Dice la palabra que este hombre se hería con piedras filosas. Tal vez en un esfuerzo por liberarse de ese tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba
claras tendencias suicidas. ¿Por qué la gente se suicida, se quita la vida? Porque quieren liberarse de tanto sufrimiento. Están prisioneros. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este hombre estaba preocupado porque Jesús podía precipitar o anticipar su ruina final. Es que los demonios saben que va a llegar el día del juicio para ellos. Y cuando la libertad relativa que ahora gozan se va a terminar para siempre, y que está determinado para ellos su castigo final y terrible, no nos atormentes. Pero los demonios saqueadores tienen que salir. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué reconocen? La deidad. Estaba viendo un artículo de un descubrimiento arqueológico que hubo hace poco en Israel, y descubrieron debajo de la tierra, en unas ruinas, como un enlosado, un mosaico de la época de los primeros cristianos, donde hay unas inscripciones que dicen: Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es muy importante, porque ya es un descubrimiento de aquellos que proclamaban al principio que Jesús era Dios, Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Ellos reconocen la deidad. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. ¿Y qué le responde? Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, ¿qué importancia podía tener en ese momento para Jesús saber el nombre de este desdichado? ¿Por qué razón?, le pregunta su nombre. Y es que su respuesta nos da la clave. Y no contestó dando el nombre que sus padres le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno que describía su estado espiritual. Legión me llamo. Así es. Tal vez quería poner en evidencia Jesús que él no se estaba enfrentando con un demonio, sino con una legión, con muchísimos. Este hombre no podía luchar por sí mismo, no podía controlar su propia vida. Dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Jesús es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a la voz de mando de Jesús. Los demonios tienen que sujetarse en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer por el tipo de vida que vivían esas personas en esa región. Entonces, la dureza de corazón les encanta a ellos y ahí se quedan. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y fíjese algo interesante. Es que los cerdos no resisten. El Señor solo les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando a estos se les dio permiso, fue Satanás quien destruyó los cerdos. Y dice la palabra que sentado y en su juicio cabal quedó este muchacho. Y mis hermanos, el cambio fue radical. Está sentado, vestido y en su juicio cabal. Nadie, mis hermanos, nadie había soñado con conseguir algo parecido en este hombre. Jesús llega donde no llega el gobierno,
donde no llegan los asistentes sociales, donde no llegan los psiquiatras, donde no llega la familia, donde no llegan los amigos. Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera paz consigo mismo. Solo Jesús lo logró, porque cuando Jesús llega, transforma. Conclusión final. Dice que tuvieron miedo y le rogaron a Jesús, por haber hecho cosas asombrosas, que se fuera. Así somos de absurdos los seres humanos. Pero aquí viene el asunto final con este muchacho. Vete a tu casa, a los tuyos. Cuando él ya se iba, él va y le pide. Era una petición sana. Era una petición, una evidencia de esa vida nueva que ahora tenía. Quien ha sido salvado desea estar con él. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le dice que vaya a su casa y a los suyos. Y cuando comenzamos hoy esta historia, nos encontramos al endemoniado viviendo en los sepulcros. Así que con esta orden, lo que Jesús deseaba restaurar en este hombre era su restauración social y familiar. Y es que, mis hermanos, oiga bien esto: el hogar debe ser el primer lugar donde el cristiano debe dar evidencia de su nueva vida. En su hogar, no en la universidad, no en el colegio, en su hogar. Así que la verdadera actividad misionera para aquellos que quieren ir por el mundo a predicar el evangelio, la primera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización en otras partes del mundo, mientras que desatendemos la educación cristiana de nuestros propios hijos. Y además el Señor dio una misión: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Póngase de pie, mi hermano. Su misión para este hombre consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y precisamente en la región donde no habían querido admitir la obra personal del Señor, a pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia les dejó el testimonio del hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Pastores, que hay muchos problemas en mi familia. Pastores, que hay tantos problemas en Cali. Pastores, que donde yo trabajo ahí está el diablo. Pastores, que Colombia se está hundiendo. Soluciones. Todos podemos decir: ¿quién es la solución? Cristo. Somos nosotros. Levante las manos. Es usted. Por eso Jesús te dejó a ti, para que tú impactes tu hogar, impactes tus hijos, impacte la sociedad, impacte el mundo, porque usted tiene cosas que contar. Tenemos cosas que contar.